buenas noches, ¿cómo están? Espero se encuentren bendecidos. Aquí estamos otra vez grabando nuestro segundo podcast Revival, y el tema que vamos a ver hoy se llama Nueva Criatura. Hoy no estoy acompañada con mis compañeros por temas personales, pero próximamente los volveremos a tener aquí. Hoy con nosotros nos visita nuestro pastor de jóvenes, el pastor Justin. Hola chicos, bendiciones, espero que todos estén muy bien. Para mí es un gusto, ¿verdad? Y un privilegio estar acá nuevamente con Yaoska, ¿verdad? Que la veo todos los días, pero no importa. Y con ustedes nuevamente, chicos, de verdad es una bendición. Me bendice mucho poder hablar primeramente de Cristo, ¿verdad? De hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? Que es el mandato número 1 que nos manda el Señor, ¿verdad? Y poderle hablar a usted, ¿verdad? Que está viendo esta transmisión, ¿verdad? Este podcast, sobre lo que vamos a hablar hoy, que es de mucho enriquecimiento espiritual. Así es, claramente. Pero antes de empezar, me gustaría que ahí donde usted esté, en su hogar, en su cuarto, en su habitación, cierre los ojos un momento para orar, para poner este podcast en manos del Señor, y que sea el Señor, el Espíritu Santo primeramente visitándolo, y que sea Él tocando y hablando a cada uno de nuestros corazones. Pastor, ¿nos haría el honor de hacer la oración? Claro que sí. Bueno, cierren sus ojos, chicos, vamos a poner esto en manos del Señor. Padre Santo, amado Señor, te damos gracias, Padre, por un día más, Señor Jesús. Padre, por tenernos en este lugar, Señor Jesús, en esta transmisión, escuchando, Señor, de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos pongas, Señor, oídos audibles, Señor Jesús, atentos a lo que tú nos quieres hablar en este podcast, Señor, lo que tú quieres venir, Señor, a comunicar en nosotros, que nos sentamos, Señor Jesús, identificados, Señor Jesús, de lo que se va a hablar en esa transmisión, Señor Padre, y que podamos, Señor, entender, darnos la sabiduría para poder aplicarlo, Señor, hacerlo rema en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor nos habla, debido al tema que estamos hablando, en Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Amén. Entonces, empezando agarrando este versículo, vamos a hacerle nuestra primera pregunta a nuestro pastor, y sería: ¿qué es ser nueva criatura? Ok, es muy curioso porque este versículo encierra muchas preguntas, ¿verdad? Y me llama mucho la atención la primera pregunta, que es ser una nueva criatura. El proceso de conversión en nuestras vidas es un proceso muy largo. Todos los días de nuestra vida el Señor va haciendo cosas nuevas en nuestra vida, va corrigiendo, Señor, nuestra forma de hablar, nuestros aspectos, nuestras características, nuestros hábitos, ¿verdad? Y el ser una nueva criatura, precisamente, es dejar ese viejo hombre, es morir, ¿verdad? a nuestros antiguos hábitos, ¿verdad? Y darle el control, ¿verdad? Darle las riendas de nuestra vida, ¿verdad? Al Espíritu Santo, aceptando a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Que es lo más importante, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, ¿verdad? Que es nuestro amigo por excelencia. Entonces, pastor, ¿cómo sabría yo que soy una nueva criatura? Ok, como te estaba diciendo ya, es un proceso, ¿verdad? Creo que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pues es el primer paso, ¿verdad? Es el paso más grande que nosotros podemos dar, aceptar a Jesús en nuestro corazón, aceptando su sacrificio en la cruz, ¿verdad? De Jesús sabemos, ¿verdad? Y toda la humanidad, todos sabemos que Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Perdonando nuestros pecados. Pero ¿cuándo sé yo que soy una nueva criatura? Eso empieza desde el interior, ¿verdad? La palabra de Dios dice que lo que está dentro de nosotros, de lo que sale de dentro hacia afuera, es lo que nos dice ser, ¿verdad? Es lo que nos hace ser a nosotros. Entonces, si en mi corazón
hay bien en mi corazón, ¿verdad? Si en mi corazón hay una renovación, hay algo nuevo, ¿verdad? Que viene de parte de Cristo, eso va a empezar a relucir en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, como te estaba diciendo, nuestra forma de hablar, nuestras actitudes, incluso nuestra forma de pensar va a cambiar a raíz de ese proceso, ¿verdad? De conversión. Ok, entonces yo siento que estaría muy claro, ¿verdad? Estas dos preguntas para muchos de nosotros, porque normalmente venimos a los caminos del Señor y empezamos a ir a la iglesia, a congregarnos y todo. Y cuando leemos este versículo, ¿verdad? A mí me pasó al principio, yo decía, ¿cómo yo sé que soy una nueva criatura, verdad? ¿Cómo yo sé que Dios vive en mí, el Espíritu Santo mora conmigo? Pero como lo acaba de decir usted, son cosas que se van cambiando, ¿verdad? Son cosas que el Señor y el Espíritu Santo también nos va convenciendo y va hablando a nuestro corazón y a nuestra alma poco a poco. Tengo otra pregunta, pastor. Hoy la vamos a llenar de preguntas. Tranquila. No ¿Qué pasa cosas me impiden serlo? Ok. Bueno, primeramente el pecado nos aleja, ¿verdad? Del propósito de Dios en nuestras vidas. Y lamentablemente, así como Dios te conoce a ti, como Dios conoce tus gustos, lo que a ti te gusta, ¿verdad? Él te conoce más, ¿verdad? Nos conoce más que nosotros mismos nos conocemos a nosotros, pero también el enemigo conoce nuestros gustos, porque Él, aunque no sea omnisciente, aunque no sea omnipresente como el Señor, pues Él tiene pues a sus secuaces, ¿verdad? Los demonios, que también está anuente, ¿verdad? De hacer caer a un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logra el enemigo hacer caer un hijo? Tentándolo para pecar. Entonces, el pecado nos aleja del propósito de Dios en nuestra vida y nos impide ser nuevas criaturas, ¿verdad? Eso no, el aceptar a Cristo en nuestro corazón, el hacer esa oración digamos, la oración de fe, cuando usted acepta a Cristo en su corazón por primera vez, no te deja absento de pecar, de ser tentado. Entonces, eso más bien es una prueba en nuestras vidas de que nosotros estamos madurando espiritualmente, ¿verdad? Y que en nosotros hay pues esa seriedad espiritual de que yo soy una nueva criatura y que no le voy a dar la ventaja al enemigo, ¿verdad? Con respecto a las tentaciones. Lamentablemente, pues podemos ver pastores que han pecado, podemos ver grandes siervos del Señor que han pecado, ¿verdad? Para no solamente mencionar a los pastores, puede ser cualquier ministerio de los 5 ministerios, por medio de la tentación, y que caen en pecado, ¿verdad? Eso te aleja, ¿verdad? De ser o te impide de ser una nueva criatura. Ok, algo que dijo muy interesante es que del bautizo, ¿verdad? Que el bautizo es algo que es una convicción. Ya cuando llegamos a bautizarnos llega a ser una convicción en quién creemos, llega a ser algo que no nos dice el ser humano, sino que estamos creyendo. Pero ser bautizados no nos absuelven para nada de poder llegar a caer en tentación, ¿verdad? Correcto, exactamente. El bautizo es importante porque el bautizo te introduce al servicio. Es súper necesario, ¿verdad? De hecho, tienes que entender que antes de ser bautizado tenés que aceptar a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Como te estaba mencionando. El bautizo es un acto que ratifica que tú eres una nueva criatura. ¿Por qué? Porque cuando usted está, digamos, cuando usted está donde sea que esté, en una pileta, en una piscina, en un río, ¿verdad? En cualquier, o inclusive en el mismo mar, cuando usted está en proceso de bautizo, usted tiene que ser inmergido. O sea, tiene que haber una inmersión total de su cuerpo como representación de que cuando asciende del agua
sale una nueva criatura, ¿verdad? Dejando, como te estaba diciendo, sus viejos actos, ¿verdad? Su viejo hombre. Entonces, es necesario y te introduce al servicio. Sin embargo, ¿verdad? Como te estaba diciendo, eso no te va a, digamos que, no te va a apartar de no ser tentado. Siempre, siempre vas a ser tentado por algo, por cualquier cosa. Inclusive el mismo Señor puede permitir que tú seas tentado para fortalecer tu fe, ¿verdad? Y para ratificarte de que tú tienes la potestad de rechazar esa tentación, de rechazar el pecado, ¿verdad? Y eso, pues, evidentemente te va a hacer más fuerte espiritualmente, ¿verdad? Es una maduración, te vas madurando espiritualmente. Qué interesante. Y yo siento que esta duda nos las hemos quitado bastantes personas, ¿verdad? Lo que es el bautizo. Y al menos se pudo tocar, aunque sea una pincelada sobre lo que significa ser bautizado. Y algo que es muy importante que dijo nuestro pastor, que es ser criatura nueva. Amén. Entonces, vamos con otra pregunta que se dice, ¿cómo puedo dejar de lado mi viejo hombre? Ok, wow, qué increíble, porque vieras que, bueno, eh, me trae a mí a recordar todas mis viejas costumbres, ¿verdad? Yo siempre he sido cristiano desde niño, ¿verdad? Desde joven, siempre he sido criado en la iglesia cristiana, eh, pero antes conocía yo a Cristo como una deidad, a Dios como una deidad, ¿verdad? Este, y eso es muchas veces es lo que nos trae a nosotros a, digamos, a no dejar nuestras viejas costumbres, ¿verdad? Porque es como Dios está allá y yo estoy acá, ¿verdad? Y a veces siento como que a Él no le incumbe, ¿verdad? Lo que yo hago aquí en la tierra y yo hago aquí lo que yo quiera, ¿verdad? Y no es así. Cristo nos enseña a nosotros a ver a Dios como un padre. Entonces, ¿qué hace un padre? Un padre se preocupa por su hijo, un padre corrige a su hijo, un padre vela por su hijo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Por eso es que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo puedo yo dejar de lado mi viejo hombre? Dejando mis viejas costumbres. Lo que yo siento que me aleja de la presencia de Dios, ¿verdad? ¿De qué te puedo decir? Un típico ejemplo como el ver Netflix en lugar de leer la palabra, ¿verdad? Eso es algo que es muy típico, ¿verdad? Sí, claro. Es dejar una vieja costumbre, ¿verdad? Saber invertir mi tiempo en algo que alimente mi alma, que alimente mi espíritu, ¿verdad? Ahí voy dejando de lado mi viejo hombre, ¿verdad? Por ejemplo, los chiquillos que les encanta, y yo no les voy a decir que a mí no me gusta jugar Play, ¿verdad? A veces nosotros tenemos que entender, aunque ya no tengo tiempo, ¿verdad? Las razones del nacimiento de mi gordo, ¿verdad? Pero bueno, vas entendiendo que el tiempo es muy importante invertirlo en algo que te alimente, en algo que te llene, ¿verdad? Invertir el tiempo, porque por desgracia la juventud desperdicia mucho el tiempo, ¿verdad? Y eso es algo que pues desgraciadamente digamos que la sociedad, las cosas nuevas, las tecnologías, ¿verdad? Que van en crecimiento, va jalando a la juventud, ¿verdad? Entonces no hay como un paso, ¿verdad? Como un primer paso de llegar y decir, estoy cambiando, ¿verdad? Estoy dejando mis cosas antiguas, estoy dejando mis viejas actitudes, mis viejos vicios, ¿verdad? Que no solamente estamos hablando tal vez de vicios dañinos, ¿verdad? Hay muchos tipos de vicios. Estoy dejando todo aquello que me hacía perder el tiempo y empezar a invertir mi tiempo en algo que me alimente a mí, ¿verdad?
tanto espiritualmente como físicamente, porque lo que es de Cristo, lo que se manifiesta de Cristo dentro de mí, se va a manifestar en mi exterior, ¿verdad? Entonces, siento que así se puede ir dejando ese viejo hombre, invirtiendo mi tiempo en algo que me alimente, leer la palabra, buscar de Cristo, meterse en oración, inclusive compartir de la palabra con mis amigos, que eso también es súper importante, rodearnos de amigos dentro de la fe y demás, eso es muy importante. Pastor, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo intento dejar mi viejo hombre, pero algo me lo impide? ¿Qué es lo que hay ahí que me impide a mí dejar mi viejo hombre? Ok, hay muchas cosas, ¿verdad? De hecho, en la palabra podemos ver muchos ejemplos de eso, ¿verdad? Eh, pero podemos ver también que muchos de esos ejemplos pudieron lograr dejar, ¿verdad? Sus viejas costumbres, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver el apóstol Pablo, ¿verdad? Sabemos que él era un asesino de cristianos, del pueblo de Dios, ¿verdad? Y todo lo demás, y pasó a ser en uno de los apóstoles más reconocidos, ¿verdad? Y en uno de los principales autores de Nuevo Testamento. Siempre va a haber, por decirlo de alguna forma, un aguijón en nuestra vida, ¿verdad? Que muchas veces, bueno, en el caso de Pablo era una condición física, ¿verdad? Pero muchas veces en nosotros también puede ser muchas cosas que a nosotros nos gusta, ¿verdad? En el cual el enemigo puede estar ahí, ¿verdad? Queriendo meter ese aguijón, ¿verdad? Y como dicen, poniendo el dedo en la llaga para que vos volvás a caer, para que vos dejas de creer, para que tu fe se caiga, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero muchas veces Dios no deja que esas cosas se vayan de nuestra vida para ratificarte de que tú lo puedes lograr, porque Él está contigo, ¿verdad? Y así, yo siento que fue así con Pablo, porque Pablo tenía una condición física, ¿verdad? Que creo que la Biblia no lo describe bien, pero uno se pregunta, ¿por qué Pablo no fue sanado? Porque Pablo tal vez no fue, su condición física no fue sanada. Y es que tenemos que entender que muchas veces, y hay muchos ejemplos, yo he visto testimonios, por ejemplo, hubo un testimonio de una persona que el pastor de nuestra casa lo ha contado mucho, de una persona que estaba en silla de ruedas y hacía sanidades. Y él le decía, o esa persona le decía, ¿por qué no me has sanado a mí? Y el Espíritu Santo le dice, yo no te he sanado porque si te sano, te vas para el mundo. Y eso es tremendo, porque muchas veces estamos tanto en el afán de querer tener nuestras cosas y demás, y no entendemos que muchas veces Dios no da esa parte, o no da esa sanidad, o no nos bendice con esas cosas que estamos viviendo, porque Él sabe posiblemente que nosotros nos descarriamos del camino que Él tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Entonces, siento que esa parte es importante entender que el Señor se fortalece en nuestra debilidad, como dice su palabra, ¿verdad? Esa es la fortaleza. Dios se fortalece en nuestras debilidades. Qué tremendo, porque siento que, bueno, para mí, ¿verdad? Se han ido aclarando muchas dudas poco a poco de lo que Dios va hablando. Y eso sobre el aguijón, siento que hay muchas personas que no hemos entendido muy bien qué era hasta ahora. Y es normal, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo, estamos empezando. Si están empezando, pregunten sin ningún compromiso, porque la palabra del Señor es para dar revelación a nuestras vidas. Y así como lo ha dicho nuestro pastor Justin, al muchacho de silla de ruedas el Señor no lo quiso sanar porque sabía lo que iba a hacer. Él conoce lo que pasa. Entonces, cuando nosotros no dejamos nuestro viejo hombre, muchas veces siento yo que puede ser por nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros no queremos avanzar, porque nos está gustando ese pecado. Correcto, no hay un compromiso real, ¿verdad? Eso es como, por ejemplo, es como una pareja, digamos, para poner un ejemplo más sencillo. Esa típica pareja, digamos, que donde tal vez el hombre es como más
como menos romántico, se podría decir, ¿verdad? Y las mujeres más románticas, o sea, las mujeres lo saben muy bien. Bueno, aunque hay casos donde las mujeres no lo es, ¿verdad? Pero bueno, este, cuando una pareja, digamos, cuando un hombre tiene la intención de llegar y decir, ¿verdad? Mira, voy a cambiar, voy a dejar ese, de ser tal vez un poco más frío, voy a ser un poco más romántico, ¿verdad? Pero las cosas siguen siendo igual, ¿verdad? Todo fue de la boca para afuera, ¿verdad? Entonces, no hay un interés, ¿verdad? No existe un interés real de llegar a decir, ok, voy a cambiar de verdad. Va a haber un cambio real, porque muchas veces pasa así. Muchas veces le decimos al Espíritu Santo de la boca para afuera, yo voy a cambiar, voy a dejar mis viejos actos, ¿verdad? Pero no estamos metiendo en la ecuación al Espíritu Santo. Porque muchas veces, como te digo, la oración es, Señor, voy a cambiar, voy a dejar esto, voy a dejar acá, voy a dejar como las promesas de fin de año, ¿verdad? Voy a dejar esto, voy a dejar acá, ok, sí, listo, está bien, te lo estás diciendo, pero lo estás cumpliendo. Entonces, es diferente cuando usted ora y usted le dice, Espíritu Santo, ayúdame a dejar esas actitudes, ayúdame a dejar este pecado, ayúdame a soportar la tentación. Eso es algo distinto. Ahí se nota el cambio, Ahí en se la nota el oración que uno le hace primeramente al Padre, ¿verdad? Bueno, ahorita seguimos, vamos a tomarnos un descansito, no se desconecte porque esto está muy bueno, los esperamos. Mis ojos yo pondré, no miraré atrás, el pasado ya dejé. Bueno, aquí estamos de regreso, espero que nos hayas conectado y espero que su conexión con el Espíritu Santo siga llena cada día más y que sea más fuerte en este momento. Seguimos aprendiendo un poco más de la palabra del Señor y del tema que el Padre ha traído para nuestros corazones. Pastor, vamos a seguir, nos metemos así fuertes de una vez. Pastor, ¿Cristo me acepta aún con mis pecados? Sí, claro, sí. Eh, yo creo que él no le importa, digamos, él no ve tu pecado, él te ve a ti, ¿verdad? Él ve lo que, lo que puedes llegar a hacer, ¿verdad? En él, ¿verdad? Él tiene un propósito para todos nosotros y como todo, ¿verdad? Siempre agarrando como referencia la palabra, lo podemos ver en la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, María Magdalena, ¿verdad? Que era una mujer pecadora, ¿verdad? Ella era, digamos que una ramera, ¿verdad? Entonces, ella o sea, había pecado en la vida de ella, ¿verdad? Entonces, Dios no vio el pecado de ella, Dios la vio a ella, ¿verdad? Porque como les estaba diciendo yo ahora, ¿verdad? De hecho, en la conversación que teníamos hace un ratico, este, Dios está viendo a la persona eh, por el propósito, ¿verdad? Que tiene en él, ¿verdad? O en ella. Este, Él tiene propósitos en todos nosotros, ¿verdad? Que se cumplen, ¿verdad? Este, pero digamos, igual manera, nosotros tenemos que dar ese paso, ¿verdad? Tenemos que dar ese paso de inicio, ¿verdad? Pero Dios, a Él no le importa, ¿verdad? El pecado. Jesús se rodeó de personas que en ese tiempo, en el pueblo de Israel, ¿verdad? Para toda la gente del templo, los sanedrines y todo ese tipo de personas, ¿verdad? Los escribas y todos ellos, para ellos eran impuras, eran inmerecedores. Jesús no. Jesús se rodeó de niños, se rodeó de enfermos, eh, se rodeó de gente pecadora, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo Jesús rompió el velo, como le habíamos dicho, bueno, rompió patrones, ¿verdad? Rompió patrones que en ese tiempo
esas personas creían que ellos no eran merecedores de la salvación. Creían que inclusive los marginaban, los hacían a un lado, ¿verdad? Entonces, eh, eso es súper importante, ¿verdad? De que Dios no ve nuestro pecado, Dios te ve a ti. Dios te ve por lo que Él quiere hacer en ti, ¿verdad? Y te ve como un hijo también, ¿verdad? Que es súper importante. Entonces, cuando llegamos a ser señalados y juzgados, incluso rechazados por la misma gente de la congregación, ¿verdad? Porque lastimosamente, aunque suene duro, llega a ser así, porque llegamos a ser juzgados por lo que hemos hecho. Tenemos que recordar que nuestra mirada tiene que estar primeramente en Cristo Jesús, ¿verdad? Que fue el que murió y el que pagó por todos nosotros. Entonces, ahí sería donde Él no nos juzga, donde Él nos acepta y nos abraza. Para cómo la planteo la pregunta. Para los jóvenes o la familia que nos esté viendo aquí, ¿cómo puedo hacerles notar a ellos el amor de Cristo en mi vida? Para ellos. Ok, sí, digamos, es un poco difícil, ¿verdad? Porque habitualmente las personas nos conocían anteriormente eh, como personas con hábitos o con características, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? Con cosas que nosotros hacíamos, no sé, por ejemplo, a esa persona lo conocían porque era alcohólica, porque lo veían en la calle, ¿verdad? Siempre alcoholizada, o una persona que era adicta a las drogas, o no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Que muchas personas, ¿verdad? Han cometido en sus vidas cualquier tipo de pecado, ¿verdad? Y cuando ya hay una renovación en sus vidas, cuando ya Cristo entra en sus vidas y hay un interés, ¿verdad? Como yo te estaba diciendo ahora, hay un interés por hacer ese cambio. Muchas veces las personas critican ese cambio, ¿verdad? Como le decíamos a los chicos ahora, habrán personas que se van a levantar en contra del cambio que Dios está haciendo en tu vida, ¿verdad? Habrán personas que te van a juzgar, pero como dice la palabra, ¿verdad? Y como decía Slater ahora, que estábamos conversando, eh, primeramente nosotros tenemos que ver la paja en nuestro ojo, ¿verdad? Perdón, primeramente nosotros tenemos que ver la viga que está en nuestros ojos, como dice la palabra, antes de ver la paja de tu hermano. Porque es muy fácil, ¿verdad? Lanzar palabras, es muy fácil decir cosas, ¿verdad? Pero cuando nosotros no estamos como reconociendo, ¿verdad? Que también nosotros hemos pecado, ¿verdad? Hemos fallado, ¿verdad? Y como le decía yo a los chicos, yo puedo juzgar a una persona, pero con sano juicio, donde yo sé que verdaderamente yo no he cometido ningún pecado. O sea, básicamente la única persona que ha sido perfecta en este mundo ha sido Jesús. Él sí puede hacerlo, ¿verdad? Y aún así Él no te juzga, ¿verdad? Porque Él sabe y Él estuvo en la carne. Él sintió tentación, Él sintió miedo, Él sintió, o sea, muchas cosas que nosotros hemos sentido en nuestras vidas, ¿verdad? Y Él logró vencerlas. O sea, Él te entiende, Él me entiende a mí cuando yo me siento tentado, cuando yo me siento débil, cuando yo me siento con miedo, cuando yo me siento ansioso, cuando yo tengo depresión, todo eso Él lo sabe. Pero aún así, aunque Él sepa lo que nosotros hicimos, ¿verdad? O que tal vez lleguemos a hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Porque no somos perfectos, Él aún así nos ve a nosotros, ¿verdad? Y así lo hizo con David, ¿verdad? El Señor lo hizo con David, que a pesar de que David pecó y hubo consecuencias en su familia, que todos conocemos en la palabra de Dios lo que habla la historia de David con los hijos que murieron y todo, que fue increíble, aún así David reconoció su pecado, asumió las consecuencias y aún así no se apartó de Jehová, ¿verdad? Sino que más bien quiso más, ¿verdad? Se acercó más a Jehová, y lo podemos ver en el Salmo 51, donde él dice que lo anhela más a él, ¿verdad? Qué bueno que toca el tema de David, ¿verdad? Porque es un ser humano, bueno, fue un ser humano como todos nosotros, que en su momento tuvo caídas, tuvo sus errores, pero como dijo usted, se levantó, ¿verdad? Y ahora vamos a ir como al otro lado de esas personas que tuvieron sus errores y se levantan. Hay personas que vienen a Cristo por una
conveniencia, ¿verdad? Entonces la pregunta en sí sería, ¿cómo ve Dios a las personas que Él perdona y se alejan cuando ya obtuvieron el milagro que querían? Wow. Mm, es duro, digamos. Bueno, yo como Dios, yo pensando, ¿verdad? En lo que yo pienso sobre eso, eh, es difícil, ¿verdad? Yo siento que es como cuando, no sé, como cuando un hijo busca por conveniencia un padre, ¿verdad? Para conseguir algo a cambio, ¿verdad? Que va más allá de buscar el amor del padre, ¿verdad? El amor de un papá. Eh, es como, siento que es como jugar con Dios, ¿verdad? Y eso, pues lamentablemente, ¿verdad? Es un pecado, ¿verdad? Y tiene sus consecuencias. Pero aún así Dios, a ese tipo de personas Dios las ama, ¿verdad? Porque Él es fiel y justo, como dice la palabra, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados. Y aún así nosotros busquemos a Dios con un interés, aún así nosotros lo hagamos, Él nos va a traer de vueltas con su cuerda de amor, ¿verdad? De que nos vaya a confrontar, de que nos vaya a hablar de muchas maneras, ¿verdad? Dios nos va a confrontar, o sea, muchas veces Dios confronta tan fuerte a una persona para que esa persona vuelva de nuevo a los pasos de Cristo o vuelva de nuevo, ¿verdad? Como dice la palabra, las sendas antiguas, que Él lo hace. Este, no existe un corazón fuerte, no existe un corazón de piedra. Dios puede moldear cualquier tipo de corazón, Dios puede quebrar cualquier tipo de corazón que se haga duro, ¿verdad? Delante de Dios. Y lamentablemente, pues sí, nosotros los seres humanos a veces somos muy egoístas en ese aspecto. Buscamos a Dios con conveniencia, ¿verdad? Pero lamentablemente cuando nosotros hacemos eso, aquella bendición que posiblemente, o aquel milagro, aquella bendición que llegó, y sin darle agradecimiento a Cristo por eso, pues puede dar la vuelta, ¿verdad? La tortilla se puede doblar al otro lado, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que reconocer que ahí fue Dios, ¿verdad? Y que tenemos que volver verdaderamente de nuevo a Él, no solamente por el milagro y la bendición. No tenemos que ver el milagro, sino que tenemos que ver al Dios de los milagros, ¿verdad? Más allá del milagro, más allá de eso, es una relación con el Señor, ¿verdad? Como hijo, ¿verdad? Como lo mantuvo Jesús, ¿verdad? Que era una relación tan linda, ¿verdad? Como Él hablaba con Dios y todo. Así tenemos que ser nosotros. Igual, hablar con Dios como un padre, tener una conversación abierta con Él y decirle, hasta hablarle, no sé, de cualquier cosa. Hoy desayuné huevos, Señor. Gracias por esos huevos. Es eso, es de verdad. Es tener una conversación abierta con el Señor, porque a Dios le gusta eso, ¿verdad? Y esa intimidad que usted tiene con Dios se fortalece y esas conversaciones con Dios empiezan a fluir y el Señor empieza a hablarte y el Señor te revela cosas, te da sueños, bueno, un montón de cosas, de verdad. Como una conversación con un padre, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, los que tienen papá o tienen mamá o tienen a los dos en su casa, que usted todos los días llega y se siente y le dice, ¿cómo le fue en el trabajo? Así sería nuestra comunión con nuestro Padre, nuestro Abba Padre que está en los cielos. Y siento yo que esa pregunta me hace ver lo misericordioso que es Dios con cada uno de nosotros. Nos hace ver, o me hace ver a mí, lo misericordioso que Él ha sido incluso conmigo muchas veces, porque a veces, no es mentira, ¿verdad? No vamos a mentir, y todos alguna vez nos hemos acercado a Dios por conveniencia, porque queremos algo, pero Dios llega a ese momento y nos transforma, como dice Justin, se voltea la tortilla, porque venimos por algo, pero nos enamoramos de ese Dios que nos está proveyendo ese algo. Y ahí es donde recordamos que Él ha sido bueno y siempre lo será con nosotros. Ahora, es cierto que hay fiesta en los cielos cuando alguien acepta a Cristo en su corazón y lo sigue. Claro que sí. Bueno,
yo no estoy en el cielo y lo voy a estar en el nombre de Jesús. Todos estaremos ahí, ¿verdad? Los que le amamos de corazón. Pero me ha quedado muy claro de que Dios se alegra demasiado, ¿verdad? Yo siento que hay fiesta en los cielos cuando una persona acepta a Cristo. ¿Y cómo yo puedo ratificar eso? O sea, muchas veces yo he visto que se hacen campañas, que se hacen cultos superpoderosos, que se hacen evangelismos increíbles, ¿verdad? Inclusive aquí en nuestra casa. Y yo veo que, bueno, y desgraciadamente el pueblo a veces, muchas veces está como dormido, exactamente, como desviado, ¿verdad? De lo que el Señor tiene, ¿verdad? En ese día para ellos. Pero aunque llegue una persona nueva o una persona que tal vez ya ha estado, pero que ese día verdaderamente Dios le habló y Dios lo convenció y solamente por esa persona quiso aceptar la palabra y fue convertida, ¿verdad? Solamente por ello valió la pena. ¿Por qué? Porque ahí es donde te digo que sí hay fiesta en los cielos. Porque, o sea, se puede hacer cualquier tipo de campaña. Yo sé que, o sea, ok, aquí, digamos, al nivel de Costa Rica se hacen muchos tipos de campañas. Por ejemplo, la que hubo hace poco, que fue la de Palau. Palau, exactamente. Muchas personas llegaron. Yo sé que hay muchas cantidades de personas que llegaron a ver solamente a las personas que iban a cantar y demás. Pero aunque esas campañas hayan sido súper gigantes y muchas personas hayan llegado por los artistas, por lo menos tuvo que haber una persona que tuvo que haber aceptado a Cristo, ¿verdad? Hablando de eso, vieras que se me viene a mi memoria lo de Palau, ¿verdad? Que bueno, nosotros fuimos amigos del festival, nos invitaron a nuestra iglesia y fuimos nosotros. Y cuando nos mandaban a orar por unas personas a recibir a Cristo, me topé a una que me decía que ella estaba en los caminos de Dios, pero se alejó. Y que fue al Festival Palau porque la invitó una amiga. Y lloraba y lloraba y lloraba y me decía, es que yo nunca creí que Cristo me volviera a aceptar. Entonces se me dio una memoria y me tocó mucho y me está tocando otra vez mucho el corazón, porque ahí es donde viene lo que dijo nuestro pastor Justin, que se estaba haciendo fiesta en los cielos. Exactamente. Es muy lindo, ¿verdad? Porque, bueno, uno lo sabe, ¿verdad? Pues, desgraciadamente mucha gente tal vez no está del todo conectado con el momento, ¿verdad? Con esos momentos precisos, ¿verdad? Que el Señor prepara. Pero cuando uno ve a una persona que verdaderamente quiere, hay un corazón dispuesto, ¿verdad? Como te decía yo ahora, entonces todo el evento, aunque hayan llegado miles y miles de personas, aunque haya sido una sola alma, el Señor hace fiesta por esa alma, ¿verdad? Es una alma menos en el infierno y es un alma más en los cielos, ¿verdad? Entonces eso me ratifica a mí que sí hay fiel en los cielos. Sí, y también me recuerda a una historia de la palabra del Señor, de la Biblia, que es sobre el hijo pródigo, ¿verdad? Es que no sé si la han escuchado o la han leído, pero habla sobre un muchacho que le pide la mitad de la herencia al padre. Entonces, con la mitad de la herencia que el padre le da, él se va. Entonces, hace lo que quiere, gasta la plata y todo, y se queda sin plata, se queda sin nada, hasta el punto que termina comiendo con los cerdos. Imaginas el punto tan bajo que tuvo que llegar a comer con los cerdos. Pero dice que cuando comía con los cerdos, él reconocía. Él reconoció que estaba bien donde los padres, donde su papá, perdón, y él reconoció que a ella no le hacía falta nada. Y dice él, voy a ir para que me dé trabajo en que sea de sirviente, creo que era, o servidor. Y cuando llega a la casa, se da cuenta que su papá está esperándolo con los brazos abiertos. Le está esperando con los brazos abiertos y le dice, yo te esperaba. Y le da un anillo, le pone un anillo en su dedo y hace una fiesta en honor a su hijo. Siento que así es en el reino de los cielos, que nuestro Padre está con los brazos extendidos y nos dice, yo estaba esperando que usted me aceptara otra vez, yo estaba esperando que usted se reconciliara conmigo, porque muchas veces tenemos que tocar fondo para poder darnos cuenta que al único y al que necesitamos es a Cristo, es a nuestro Dios. Exactamente, ¿verdad? El Señor nos espera a todos nosotros, ¿verdad? Yo por mucho tiempo me aparté, yo
tuve mucho tiempo, ¿verdad? Fuera de Cristo, ¿verdad? Y el día en que volví nuevamente a los pies de Cristo, ese día me quebranté de una forma increíble, lloré, ¿verdad? Como nunca, como yo nunca había llorado, ¿verdad? Y precisamente fue eso, fue que el Señor, digamos, recibí una palabra, ¿verdad? Por medio de un pastor y fue que el Señor me estaba diciendo que yo siempre, aunque me hubiera apartado, yo siempre sería el hijo de él, ¿verdad? Y que yo no soy huérfano. Así Este, es. de eso sí tenemos que tener algo súper claro. Nosotros no somos huérfanos, ¿verdad? Nosotros decidimos de quién somos hijos, ¿verdad? O una de las dos, ¿verdad? O somos hijos del Señor o somos hijos del... Usted sabe quién. Somos hijos del enemigo, ¿verdad? Entonces, huérfanos no somos Así para es. nada. Pero por eso precisamente nosotros tenemos que ir, ¿verdad? Hacia esa luz, ¿verdad? Que es Cristo, ¿verdad? Eh, la luz admirable, ¿verdad? Que dice la palabra. Entonces, así es, el Señor hace fiesta por nosotros. Qué bonito, de verdad. Para que vean ustedes en su casita que recibir a Cristo no es solo recibirlo, sino que también se goza nuestro Padre en los cielos. Y para ir terminando, ¿verdad? Que se me adelanta un poquito. Pero, ¿qué fue lo que le hizo llegar a ser nueva criatura en Jesús? Ok, sí me adelanté un poco, perdón. Era una introducción ahí. No, no, bueno, para contarles hay un fragmento, digamos, de mi testimonio, como les decía yo ahora, hubo un momento en mi vida donde yo me aparté, siempre en toda mi vida he sido cristiano, ¿verdad? Servía en otra iglesia y por cuestiones me separé de Cristo, ¿verdad? Lamentablemente, como dice, ¿verdad? La palabra maldito el hombre que pone la mirada en el hombre, ¿verdad? Yo cometí ese error y me separé, ¿verdad? Del Señor. No entendía, ¿verdad? Que el que nunca me iba a fallar era el Señor. El ser Jesús. humano siempre falla, ¿verdad? Entonces, me aparté. eh, Empecé, bueno, en varios pasos malos, ¿verdad? Empecé a ir a bares, fiestas y demás, ¿verdad? Consumía alcohol, consumía marihuana y otras cosas, ¿verdad? Y dentro de ese lapso donde yo estaba perdido, llegué a mi casa, ¿verdad? En un estado etílico y yo pude ver la cara de decepción de mi mamá, ¿verdad? Y eso me pegó muy fuerte. Entonces, todo ese lapso me empezó a cambiar, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Entre otras cosas, otros desenlaces que empezaron a ver, ¿verdad? En mi vida. Y eso me movió a acercarme de nuevo al Señor, ¿verdad? Entonces hubo una conversión verdadera, el Señor me trajo de nuevo a sus brazos, ¿verdad? Hizo fiesta, como lo estábamos hablando, ¿verdad? Bueno, aquí estoy de nuevo, el Señor me trajo de nuevo, no puedo negarme, soy súper bendecido, ¿verdad? Eh, bueno, tengo una familia, ¿verdad? Y yo sé que se irán sumando muchas cosas más, pero más de que esas cosas, de esas bendiciones y esas cosas que el Señor va a poner en mi camino, es la relación con el Señor que se ha fortalecido más, he buscado más del Señor. Como te digo, ahora ya no oro, converso con Él, ¿verdad? Entonces, todo eso fue cambiando en mi vida. Y así ha sido. Bueno, qué bonito. Hemos podido ver que ser nueva criatura significa dejar muchas cosas en el pasado, ¿verdad? Y significa sacrificarse, sacrificar muchas cosas, sacrificar incluso lo que nos gusta para poder agradarle nada más y nada menos que a nuestro Rey, a nuestro Señor. Y antes de terminar, ahí donde usted está en su casa, si se ha alejado, si se ha retirado por algún momento o en estos momentos usted está lejos de la presencia del Señor, hoy es el día, hoy es la noche para que te reconcilies con el Padre, para que hagan fiesta en los cielos y seas como ese hijo pródigo que regresa a casa y que el Señor te diga, te he estado esperando con los brazos abiertos. Aquí estoy. Cierre sus ojos, vamos a hacer la oración de fe para aquellos que quieran reconciliarse con el Señor o quieran aceptarlo si no han aceptado al Señor. Ok, cerremos nuestros ojos para pedirle al Señor, ¿verdad? Que renueve nuestra vida. Padre Santo, te damos gracias, Señor, Padre, por este día,
por esta enseñanza, Señor, que nos has traído, Señor, a nosotros, Señor. Padre, te pido perdón, dile ahí donde tú estás, te pido perdón, Señor, por lo que he hecho, por mis pecados, Señor, por alejarme de ti, Señor, Padre, porque tú has estado ahí, tú siempre has estado ahí a la puerta, anuente de que yo abra la puerta para que entres tú, Espíritu Santo de Dios. Estás esperando a que vuelva a casa y a hacer fiesta como ese Padre lo hizo con su Hijo pródigo, Señor. Padre, te pido perdón, Señor. Hoy, Señor Jesús, acepto, Señor, ese sacrificio de Jesús. Nuevamente, o lo ratifico en mi vida, Señor, ese sacrificio de Jesús. Creyendo que tú me perdonaste, que tú perdonaste mis pecados, Señor. Ese acto de amor que tú hiciste en esa cruz, Señor. Padre, y te acepto nuevamente, Jesús, en mi corazón. Hoy anhelo más que nunca al Espíritu Santo de Dios en mi corazón para que me guíe, para que me redarguya, para que siempre me guarde, me ayude en este camino, Señor, porque solo no podré, Señor. Si no, tú no estás conmigo, Señor, no podré ir, Señor, a ningún lugar, Señor. Acompáñame, Espíritu Santo de Dios, donde sea que yo esté. En el nombre de Jesús te agradezco, Señor. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Los felicito, ¿verdad? Si hicieron esta oración, porque es un paso muy grande el que acaban de dar, y espero que el Espíritu Santo los esté guiando, los esté hablando, y que cada día sientan más al Espíritu Santo. Algo que yo hago mucho siempre es decirle: Espíritu Santo, quiero sentirte cada vez más. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos a tener una rutina. Llegamos a tener una comodidad, por decirlo así, y dejamos de lado a nuestro mejor amigo, como nos los ha enseñado nuestro pastor de esta casa, que el Espíritu Santo tiene que ser nuestro mejor amigo. Decirle: mejor amigo, venga, hábleme, ayúdeme, confórteme. Entonces, ¿dónde está usted? Muchas gracias por vernos, por tomarse su tiempo, no por escucharnos a nosotros, sino por escuchar la palabra que el Señor tenía a través de nosotros, sus hijos, sus instrumentos. Los esperamos en un próximo podcast, y que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, chicos, bendiciones, nos vemos.